Me han pedido que sea especialmente escueto, con lo cual veréis que paso las diapositivas de forma rápida. Cualquier duda me paráis, me preguntáis al finalizar, etcétera, ¿vale? Voy a hablar un poquito de la gestión. Hemos estado hablando de cómo calcular dosis a partir de lo que nos da el TAT, de cómo medir, de qué tenemos que medir en un control de calidad, pero fundamental, y yo considero que fundamental, es poder recopilar información sobre dosis, sobre lo que imparte nuestro equipo, de la forma más automática, menos costosa para nosotros. Lo primero, dar gracias a dos señores, que son uno que es parte de IHE, que es uno de los directores del dominio de radiología, y el otro que es Dave Clooney, que es básicamente el gestor de DICOM, de toda la información, el aglutinante de toda la información. La presentación se basa en contenidos suyos pedidos personalmente a ellos. Tenemos como siempre, la pregunta: ¿cómo estamos? Yo puedo creer que estamos mejorando la gestión de la dosis, o que nuestros equipos cada vez dan más dosis, y tú puedes estar pensando justamente lo contrario. La realidad es que muchas veces lo que tenemos es una falta de información precisamente de qué está sucediendo. Cuando introducimos un nuevo procedimiento, un nuevo equipo con capacidades distintas, realmente muchas veces falta esa información de forma sistemática. Dos frasecitas, una de Lord Kelvin: si no lo puedes medir, tú no lo puedes mejorar. Si tú no lo puedes medir de forma sistemática, tú no tienes esa información. Y de Voltaire, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, podemos saber que existe y que podemos calcular dosis efectiva con métodos Monte Carlo de forma sistemática para todos los pacientes, pero actualmente no es lo que tenemos, y tenemos que tender a lo que es bueno. ¿Qué es un registro de índices? Un registro de índices de dosis. Hay a mí un proyecto a nivel internacional que me gusta mucho, que es el del ACR, que lo que hace es una recopilación a nivel nacional de las dosis que se están realizando con tags. Es voluntario, las instituciones se añaden a este proyecto de forma voluntaria, y se basa en una serie de información. Ahora hablaremos, el informe estructurado, etcétera. Para eso, esto empezó a funcionar en 2009-2010, y en 2010 a diciembre, esto eran básicamente las instalaciones que estaban añadidas. Lo de abajo es rojo, no negro, hay ahí unos cuantos puntos. ¿Para qué queremos la dosimetría paciente? Una dosimetría. Queremos monitorizar los procedimientos, sobre todo en aquellos casos en que tenemos altos riesgos, por ejemplo pediatría. Pues queremos hacer evaluaciones de riesgo, individual o de poblaciones. Para hacer de poblaciones necesitamos tener todos los datos. Queremos hacer control de calidad, de procedimientos, comparación con niveles de referencia, comparación con otras técnicas. Podemos seguir con la toma de 10 pacientes de forma manual en un TAC para saber qué da ese TAC, pero bueno, no es desde luego ni lo óptimo, ni lo perfecto, ni lo bueno. En un TAC, ¿qué valores tenemos? ¿Qué tenemos sobre dosis? El DLP, el CTDI, rata, los kilovoltios, los miliamperios, los segundos. Posiblemente la dosis efectiva no la pueda proporcionar alguna modalidad de forma opcional, aparte de parámetros referentes a la propia exploración, procedimiento, longitud, pitch, etcétera, etcétera. Fuente, bueno, sobre esto voy a pasar un poquito. Fuentes posibles de esta información a nivel hospitalario, a nivel extrahospitalario, a nivel de dosis de registro, cada una a dónde va y qué utilidad le podemos dar, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que todo esto de lo que estamos hablando, tanto las medidas que nos da el equipo CTI-Vol, DLP, como las dosis efectivas que se puedan calcular, como las estimaciones de riesgo, todos son estimaciones, nunca no son medidas exactas, y por tanto, bueno, tenemos nuestras incertidumbres asociadas, bastante grandes en algunos casos. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, lo que se ha comentado anteriormente con los CTDI, es cierto que actualmente casi nos podemos fiar de lo que nos da el TAC de forma bastante precisa una vez comprobado. Si queremos extrapolar esta información que nos dan los equipos a pacientes reales,
necesitaríamos conocer datos del paciente como su tamaño, forma, composición, disposición de los órganos, etcétera, que lo tenemos en la propia imagen, la pregunta que se ha realizado anteriormente. Necesitamos conocer el impacto en los órganos, necesitamos tener esas estimaciones sobre el impacto de riesgo. Y para hacer esto hay cosas que son fáciles de tener, hay cosas que se pueden obtener y cosas que son muy difíciles de obtener. Fáciles de obtener, el CT-DIVOL y la DLP, que se pueden capturar de alguna forma los procedimientos, los tipos de procedimientos, la anatomía y aproximaciones a los datos del paciente. ¿Qué sí es más difícil? Medidas reales de paciente, además va variando cuando vas realizando la exploración, a distintos cortes tiene distintas dimensiones, con lo cual complica aún más la estimación de dosis, etcétera. El CTDI, no se ve en rojo nada, vaya. En esta diapositiva está marcado en dosis el CTDI y el DLP, son capturas de pantalla, screen capture que te genera automáticamente los tags. Básicamente son datos que ya nos dan de forma sistemática. Otra cosa es cómo lo recopilemos. Aquí no se ve lo rojo, nada en absoluto. Temas de anatomía del paciente lo podríamos tener a partir de imágenes de SCAU o a partir de imágenes axiales. Podríamos tener segmentación automática para calcular precisamente y poder aplicar esos factores de dosis y esas estimaciones de riesgo de forma más precisa. Pero siempre vamos a tener limitaciones. Por ejemplo, en esa segmentación, ¿qué hacemos con lo que sabemos que se está irradiando externo a lo que tenemos imagen del paciente? Por ejemplo, como fuentes de la información de dosis tenemos varias. La primera, las cabeceras de las imágenes DICOM o los MBPS que se utilizan para comunicación del estado de un procedimiento de cualquier modalidad, las capturas de pantalla que los equipos sistemáticamente han estado creando y enviando al PACS, o los informes estructurales óseos. Ahora voy a entrar un poquito en cada una de ellas para decir sus pros, sus contras y cuál debería ser realmente el objetivo. Otras formas, documentos que generan las propias modalidades, más en temas de intervencionismo, tipo de los documentos TXT o PDF que puedan generar. Incluso la monitorización, el estar delante permanentemente, 1, 2, 3, 4 tíos, 1, 2, 3, 4 años delante, tomando datos. Desde las imágenes como fuente de información para poder hacer una explotación sistemática son insuficientes. ¿Por qué? Porque solo tenemos información de la técnica. Si no hay imagen que se almacene, no tenemos ninguna información. Si se almacenan múltiples reconstrucciones, tenemos información repetida, tenemos que tener la lógica para procesar eso en el software que utilicemos. Además hay problemas con la marca de tiempo asociada a esas reconstrucciones, porque no se tienen que realizar en el mismo momento en el que se realiza el estudio, se pueden generar el día después o en otro momento completamente ajeno, con lo cual relacionarlo para eliminar esas duplicidades, esas dosis añadidas, puede ser un poquito complicado. Esto voy a pasar, básicamente esta es la información de una imagen, DICOM, el contenido de un fichero, ahí podemos ver lo que va el kilovoltio, ¿funciona el láser al final o no? Ahí tenemos, nada, nos olvidamos. Tenemos los kilovoltios, tenemos el thickness, tenemos datos de protocolo, pero realmente incluso con esta información nos faltan cosas. Tenemos que conocer muy bien el estándar y es dependiente de la modalidad, porque por ejemplo no nos vendrán unidades. Si vamos a los kilovoltios, bueno, al exposure time, la corriente del exposure me viene 20. ¿20 qué? Dependerá de cómo cada fabricante haya implementado esto, que tendremos que tenerlo en cuenta. De los MBPS, que es otra de las formas históricas de extraer información de dosis, es también insuficiente, por muchos motivos, y como fundamental de ello porque es un objeto DICOM que no está pensado para esto, su objetivo no es este, aunque lleve información de dosis. Es un objetivo que no se almacena en ningún momento, con lo cual lo tienes que procesar en el momento en que se está generando, transmitiendo, recibiendo. No puede hacer luego absolutamente nada con ello.
Y además, y fundamental, se percibe por muchas entidades, desde los propios fabricantes a los propios usuarios, como de poco interés añadido a las listas de trabajo, con lo cual realmente no en todos los sitios está, ni en todos los sitios se utiliza. Un flujo de trabajo de cómo eso. Por ejemplo, esto sería la información que va asociada a intervencionismo, no he encontrado asociada a TAC, tal, pero como veis es muy limitada. Si esto quisiéramos aplicarlo para un equipo o para hacer sistemáticamente extracción de datos para intervencionismo, sería completamente insuficiente. Además, las capturas de pantalla, esa que hemos visto y que sistemáticamente estamos viendo, ¿vale? No tiene información explícita, simplemente tiene la técnica, tiene, vamos a ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos, son legibles por nosotros, pero son difíciles de procesar automáticamente. Se puede utilizar programas de OCR, de captura, de reconocimiento electrónico para generar esa información, pero siempre bajo supervisión. Por ejemplo, son las mismas, pues, ahí se debería ver en rojo, perdonad, están repetidas varias porque estoy señalando el CTDIVOL, el DLP, están aquí. Ahora tenemos información del tipo, si es SCAU, si es el ICAL, podemos extraer información también del paciente, pero por ejemplo, nos faltaría, no hay realmente información anatómica y además la codificación de la descripción del examen es dependiente de la instalación, altamente dependiente de la instalación, altamente dependiente del TAC, cómo se presenta esta información. Esto antes era un General Electric, ahora un Siemens. Como veis, la organización es radicalmente distinta. Las CTDI, DLV, el DLP lo tenemos los kilovoltios, tenemos qué tipo de escana se ha realizado, ¿vale? Tenemos información de los tiempos utilizados, el 0.33, el 2.7, etcétera. Se puede hacer query retrieve con un PAX porque se almacena en el PAX, pero se necesita mucho trabajo para poder utilizar de forma eficiente esta información. No hay codificación anatómica, información de codificación anatómica presente en esta captura de pantalla, y luego tenemos grandes problemas con el reconocimiento automático en los software que existe por temas de la última línea. Cada instalación CAP versus CAP versus Chea Abdomen Pelvis versus etcétera, etcétera, etcétera. Tres ejemplos de software que ya implementan OCR para procesar este tipo de imagen gratuito. Tenemos aquí uno de ellos, creo que hay además otro implementado en Osirix, no sé si será de pago o no. La captura de pantalla abajo, la extracción de la información, ¿vale? Y lo que quiero centrarme es en los informes estructurados de dosis. Sobre el informe estructurado de dosis, decir básicamente, inicialmente una cosa, son los grandes conocidos, por nosotros y por las casas comerciales, por los técnicos. Decir además otra cosa, es el objeto que NEMA, que DICOM recomienda como la única opción realmente viable para hacer este procesado de la información de dosis. Son objetos persistentes, son objetos que se almacenan en el PAX, se pueden transmitir o llevar por CD, se pueden transmitir por XDS entre distintas instalaciones, tienen una estructura que es extensible, que sigue una plantilla básica pero que además se puede extender. Existen ya ejemplos de uso en otras áreas, temas de informes de radiología, documentos de evidencia que utilizan informes estructurados, con lo cual la plataforma para interpretar esto es básicamente estándar, y contiene información agregada y por evento asociada a las exposiciones, y contiene información detallada. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Esto sería la plantilla para CT, existe otra plantilla para exposiciones únicas de rayo X o de mamografía, ¿no? Básicamente son 4 plantillas, ya descritos en el 2009, creo que también en el 2008, en el estándar, en la parte 16, ahí tenéis, junto con además una serie de tablas que, digamos, vienen a matizar, a decir qué información puede ir contenida dentro de estas plantillas.
¿vale? No voy a entrar en esto. Básicamente, una de las ventajas también que tiene es que los tags que se utilizan dentro de estos informes estructurados son mayoritariamente obligatorios, con lo cual tenemos un grado menos de libertad de los fabricantes sobre la variabilidad de cómo van a ser los objetos de uno a otro, ¿vale? Y a lo que aquí tenemos, por ejemplo, es un ejemplo. Os voy a enseñar distintas formas de visualizar esta información por distintos softwares, para que veáis que existen alternativas y para que veáis también contenido. Por ejemplo, si nos vamos al CT2, aquí abajo tenemos aquí abajo me da el valor medio CTDIN con unidades, me da el Phantom Type bien descrito, me da las unidades. Para las dosis acumuladas tengo información completa, descrita, detallada. Con otro software, exactamente lo mismo, existen distintas opciones. Creación automática de PDFs para anexar a la historia clínica, por ejemplo. Se puede generar XML sin ningún problema también. Por ejemplo, el software gratuito te lo hace automáticamente. ¿Qué más? Un conjunto de ventajas asociadas que no voy a detallar. Básicamente, comentaros que como principal ventaja es un objeto más DICOM, está integrado, tiene una estructura común. Es general tanto para CT como para exploraciones únicas, por tanto intervencionismo, mamografía, CRDR, con las limitaciones de la información que pudiera ir si pusieran un pase detrás, etcétera, ¿no? Existen modificaciones, los grupos de trabajo han hecho modificaciones, por ejemplo, para incluir dentro de estos informes estructurados información acerca de lo que se está irradiando fuera de lo que es la imagen que se está produciendo, no la longitud de reconstrucción, sino también el rango de exposición asociado, o sea, incrementar la información que va dentro de estos informes estructurados. Y como herramienta de gestión se recomienda el uso del perfil de IHE, el REM, que empezó a desarrollarse en 2008, la primera versión en julio de 2008, y ha tenido una segunda versión en 2010. Básicamente establece un flujo de trabajo con un archivo en el PACS y luego un sistema de análisis y reporting a un posible registro nacional. ¿Vale? Básicamente utiliza transacciones básicas Query Retrieve de DICOM, no tiene nada más, y para el tema del registro nacional mediante Segure FTP. Ventajas: fácilmente digerido, integrado dentro de un PACS, se le puede hacer luego posteriormente un query sin ningún problema. Tenemos granularidad, damos desde cada evento de irradiación hasta dosis acumulada sobre el estudio, las series. Tenemos templates para las distintas modalidades y nos va a facilitar, por ejemplo, cumplir con las guías del Euratom, por ejemplo. Sobre el XR25, sobre lo que habéis comentado previamente, no voy a comentar mucho más, no sabía si lo ibais a meter o no en las presentaciones. Los niveles de notificación y de alerta, ¿no? y el tema de la firma para sobrepasar estos niveles los de alerta principalmente. Hay también grupos de trabajo DICOM con XR, con este documento, para incorporar dentro del informe estructurado de dosis las alertas que se hayan podido ocurrir, con lo cual también podremos hacer explotación de esta información, permitiendo la monitorización central. Existen unas guías sobre estos niveles de alerta o de notificación por la APM de enero, febrero, marzo, abril de 2011. No lo voy a leer, lo tenéis en el documento, pues en aras a la rapidez. Esta frase es fundamental: los valores que recomiendan no corresponden con
valores TAC con objetivos de dosis, ni corresponden con valores superiores aceptables, ni representan los niveles de referencia asociados a la modalidad, son otra cosa, ¿vale? Y estos son los valores que recomienda. Sobre el tema de cuándo se va a poner, si está aceptado o si no está aceptado, la última noticia que tengo es que en Inglaterra dentro de 2 semanas se hace la primera actualización a un tag General Electric que incluye el tema de notificaciones, que incluye este documento, este sistema. ¿Qué podemos hacer? Aquellos sistemas, digamos, llamémosle, por decirlo, heredados, obsoletos, que no permiten manejar informes de estructura de dosis, pues tenemos varias opciones, mientras son actualizados o mientras no lo sean, podemos trabajar con los OCR y con la información que podamos sacar de las capturas o no. ¿Problema de PAX que no lo soporte? Bueno, realmente es un problema en pequeño. Si un PAX no lo soporta, un informe estructurado de dosis pesa 20K. A un hospital no le cuesta absolutamente nada meter un PAX o un mini PAX libre que soporte la recepción de informe estructurado de dosis y no hay absolutamente ningún problema. Todas las modalidades van a permitir el envío a más de un PAX. No supone carga de red ni nada. El problema, ¿qué hacemos con lo que tenemos en el pasado? Se sugiere un modelo mixto con informe estructurado de dosis y capturas de pantalla con query retrieve, etcétera, ¿vale? Y como conclusiones, independientemente del riesgo real que existe, el riesgo percibido requiere que se actúe, que se monitorice, que se gestione la dosis. Monitorizar y gestionar esta información y reportar de forma sistemática es algo factible. Esto de los informes estructurados no es algo que esté fuera parte de los fabricantes son parte integrante de DICOM, están en ello. Los sistemas antiguos se pueden manejar mediante las capturas de pantalla y OCR. Un registro nacional de dosis es importantísimo para, por ejemplo, análisis de instituciones. Es decir, yo puedo controlar perfectamente mi tag, pero yo no sé si el tag de la institución que está, en mi caso, 100 metros al lado, está dando la misma o el doble dosis que yo, con procedimientos. Porque, por ejemplo, el procedimiento para hacer un abdomen tenga 5 centímetros más de longitud, por ejemplo. Eso lo permite un registro nacional. Esta gestión, esta integración, este manejo de la dosis nos permite hacer otras cosas, nos permite integrar información en historia del paciente, avisos a médicos prescriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Y como último, y creo que me he quedado por debajo de los 25 minutos, como me habéis pedido, tenéis, cada uno de estos es un enlace a los DICOM Conformal Statement de los cuatro fabricantes. Comentaros que básicamente cualquier tag con una versión de software 2008-2009 incorpora los informes estructurados de dosis. Posiblemente los dos que empezaron con una implementación más temprana fueron Siemens y General Electric. Toshiba ha empezado un poquito posteriormente, el Aquilion One lo soporta perfectamente, no hay ningún problema, la versión anterior habría que comprobarlo, y Philips, si no me equivoco ahora mismo, el tema de producir estos objetos sería bajo demanda, trabajo con ellos. Preguntas, y como conclusión, estamos mejorando la gestión de datos. No, mira, quería preguntarte, aquí ha hablado de granularidad en fluoroscopía, intervencionismo, Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Cada movimiento de brazo o de mesa supone un nuevo elemento que se incorpora dentro del informe estructurado.
¿Eso cómo se puede conseguir? Sabía que me lo iba a preguntar, Bueno. porque sabía el trabajo que te supone obtener esa información. ¿Cómo se puede obtener? Primero, viendo qué equipos tienes, si en Philips tal, y viendo si lo soporta o no lo soporta. Lo primero. Yo estoy trabajando ahora mismo para que un equipo Siemens de intervencionismo me lo proporcione, y ahora tenemos el concurso de dos sistemas también. O sea que vía concurso ya nos estaríamos metiendo en follones. Yo tengo ahora mismo 6, bueno, voy a tener 6 en breve. Uno sé que me lo soporta actualmente, 2 que me lo van a soportar, que son los que vienen, otros 2 que los doy por imposible, lo siento, actualmente no puedo hacer otra cosa, tendría que irme a recogida manual, es lo que hay, no podemos esperar otra cosa, y el otro estoy estudiando. Pasamos, bueno, un aplauso a